Hola a todos, reciban un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de Vestigios de la Historia. Soy Andrés Medina y como ustedes saben, semana a semana los hemos acompañado en sus casas, reconstruyendo toda esa carga histórica que hace que hoy nos podamos considerar un colectivo humano sostenible. Precisamente, de parte de todo este equipo de Vestigios de la Historia, de todas las personas que en algún momento han puesto su voz y su conocimiento a disposición de la construcción de este programa, todas estas personas les damos las gracias a todos quienes se han puesto en contacto con el programa a través de las redes sociales y nos han dado todo su conocimiento y todas sus recomendaciones. Nos han recomendado películas, nos han recomendado libros, nos han recomendado temas, y alrededor de eso hay que darles unas gracias infinitas. En estos tiempos en que hay que quedarnos en casa, en que hay que reflexionar sobre lo vulnerables que podemos ser como especie, hay que echar mano precisamente de la historia para darnos cuenta cómo la humanidad ha salido de muchos episodios oscuros que han sido propiciados por las plagas, por las pestes, por las epidemias. Tenemos que mirar cuáles fueron esas medidas que hicieron que los colectivos humanos de ese tiempo pudieran decir que hubiesen superado una plaga, una epidemia o una enfermedad de manera exitosa. Para esto, lo primero que hay que decir es que cuando se habla de confinamientos obligatorios a causa de enfermedades, los primeros registros nos van a aparecer en la Biblia. Es precisamente ahí, puntualmente en los 5 primeros libros de la Biblia, que llamamos el Pentateuco. Ahí nos van a aparecer las primeras referencias a confinamientos obligatorios. Estos 5 primeros libros van a quedar incluidos en la Biblia gracias a que Constantino I, en el siglo II después de Cristo, va a convocar al Concilio Ecuménico de Nicea para seleccionar qué libros iban a quedar incluidos y cuáles no, en lo que para el catolicismo y el cristianismo hoy son las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estos 5 libros tienen su registro histórico de escritura entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. Precisamente en esos libros, puntualmente en el Levítico, del capítulo 12 al 15, van a existir referencias puntuales a que una persona que se considerara impura va a tener que quedar aislada de los colectivos sociales. Estas especificidades van a caer sobre todo en las mujeres, y van a caer sobre todo en las mujeres que acaban de tener un hijo. Una mujer que acabara de tener un hijo quedaba impura por los primeros 7 días y no podía ir a las iglesias, no podía ir a los mercados, no podía tocar nada sagrado, no podía tocar absolutamente nada que estuviese santificado, porque su estado corporal quedaba completamente impuro. Si lo que había tenido esa mujer era un hijo, entonces quedaría en proceso de purificación durante 33 días más. Eso significaba que así se completaba la cuarentena, que los 40 días, entre los 7 primeros días de impureza completa y los 33 días de purificación. Pero si lo que había tenido esa mujer era una niña, tenía que guardar 7 días de ser completamente impura y estar 66 días completamente aislada en proceso de purificación. Sin embargo, estos no son los únicos ejemplos de confinamientos obligatorios que existen en la Biblia. Hay otros que ya están hasta el capítulo 15 de ese mismo libro, del libro de Levítico, en donde nos dice que cuando hubo una epidemia de lepra, el sacerdote era el único autorizado para acercarse a ese lugar y para poder ver la profundidad y la gravedad de las llagas. Si las llagas de la lepra eran demasiado difíciles de contener y ya eran demasiado graves, entonces esa persona tenía que estar aislada de todo colectivo y tenía que irse a las afueras del pueblo y vivir allá durante el tiempo en que estuviese infectado, y el sacerdote era el único autorizado para ir hasta allá y mirar la gravedad de sus heridas. Este es uno de los primeros registros de confinamiento que existen en la historia.
Pero aparte de eso, hubo una plaga que se generó durante el Imperio Romano de Oriente. Para esto tenemos que trasladarnos una gran cantidad de tiempo hacia el frente. Nos tenemos que ir técnicamente hasta el año 600, entre el 600 y el 700 después de Cristo. Ahí ya se nos había caído el Imperio Romano de Occidente cuando había perdido las joyas y los emblemas de su poderío y se las habían llevado al emperador de Oriente. Y durante ese tiempo hubo algo llamado la plaga de Justiniano. Se llamó la plaga de Justiniano porque fue precisamente Justiniano I quien estaba en el reinado de ese colectivo social. Hubo algo muy impresionante, y es que esa plaga de Justiniano va a durar 200 años y se va a llevar más de 8 millones de vidas. Lo que nos va a pasar durante la plaga de Justiniano es que una bacteria que paseaba entre los insectos comenzaba a bloquear las vías digestivas. Eso iba a hacer que la sangre no pudiese recorrer completamente el cuerpo y provocara enfermedades, provocaba unos profundos padecimientos que incluso comenzaba a hacer que los cuerpos se deformaran de maneras completamente insoportables. Como para este tiempo, la plaga hizo decrecer por mucho los registros escritos. Hubo muchísimos registros gráficos de las deformidades que ocurrieron durante la plaga de Justiniano. El único remedio que encontraron para luchar contra eso fue hacer un confinamiento generalizado, en el que todas las personas tenían que quedarse dentro de sus casas, evitar todo tipo de contacto físico y esperar a que poco a poco la plaga fuera disminuyendo. Investigaciones recientes nos muestran que lo que vimos en ese tiempo, durante la época de Justiniano, fue una de las cepas más primigenias de la peste bubónica, que después vamos a abordar en otros capítulos de estos vestigios de la historia que van a suceder en video. En la descripción de estos videos vamos a dejar algunos enlaces muy interesantes sobre libros, sobre películas, sobre bibliografías especializadas, sobre obras de arte que ustedes van a poder ver para dimensionar lo que pasó en ese tiempo, pero sobre todo sobre las medidas que la humanidad encontró para poder salir de esos episodios oscuros de la historia. Para nuestros siguientes programas de Vestigios de la Historia en Video vamos a hablar de otro tipo de plagas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la peste negra, de la peste bubónica. Vamos a hablar del VIH. Todo esto lo vamos a ver en los siguientes episodios de Vestigios de la Historia. Por ahora, de mi parte, tienen un gran abrazo. Esperemos que todos en conjunto nos quedemos en las casas, empecemos a reflexionar sobre las medidas que son necesarias para poder salir de estos episodios oscuros y para poder decir que superamos esto al lado de nuestros seres queridos. Un abrazo para todos y nos vemos durante esta semana con otro episodio del especial de pandemias de Vestigios de la Historia. Antes de irnos, muchísimas gracias a la Matriarca Creative Studio por desarrollar la edición, la producción, la camarografía de este video. Y las gracias a U Rosario Radio, porque a través de ellos es que estamos llegando a todas sus casas para poder reconstruir todo lo que como sociedad hemos venido desarrollando en pro de ser un mejor colectivo humano. Abrazos para todos y hasta otro programa.